Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 3 de abril, voy a tocar dos temas. Primero, la condena contra Marine Le Pen en Francia, y luego las recientes declaraciones del congresista Bustamante sobre la poca predisposición biológica, según su afirmación, de las mujeres a estudiar carreras de ciencias naturales. Empezaré por el tema de Marine Le Pen. Marine Le Pen es la candidata natural, dirían algunos, de su partido, Agrupación Nacional, que fue fundado por su padre, que le hereda básicamente el cargo, aunque luego ella expulsa al papá del partido, e incluso la facción disidente del partido la encabezó en su momento una sobrina de Marine, así que la dirección del partido es un clan familiar en buena medida. Y no ha habido más candidato a la presidencia que un Le Pen, ¿no? Sea Jean-Marie el padre o Marine la hija. Por eso es importante que, siendo ella la que encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027, ella ha sido condenada por malversación de fondos junto con coinculpados. La malversación se habría dado porque los fondos le fueron asignados a su partido para asesoría en el Parlamento Europeo y fueron utilizados para pagar a funcionarios del partido que desarrollaban sus actividades en Francia, que nunca estuvieron en el Parlamento Europeo y no vivían en Bruselas, sede del mismo. La malversación parece un hecho evidente, por lo que acabo de decir. Los que cobraban como asesores parlamentarios nunca estuvieron en el Parlamento en el que presuntamente trabajaban, algunos de ellos, no todos. Y además, dado el veredicto de culpabilidad, la propia ley establecía, las normas europeas, si no me equivoco, que eso implicaba la inhabilitación política automática. En ese sentido, hasta ahí no hay nada extraño en la conducta del tribunal. El tema, sin embargo, es que quedaba a discreción del tribunal decidir por cuántos años era la inhabilitación. Las elecciones presidenciales, como dije, van a ser en 2027, y si había una pena de prisión efectiva o no. Y el tribunal que la juzgó y que juzgó a sus conculpados en su caso particular decidió que fuera inhabilitada por 5 años, es decir, no podría participar de ratificarse en una instancia de apelación del fallo en las siguientes elecciones presidenciales, y además 4 años de prisión, 2 de prisión suspendida y 2 que, si bien no son de prisión efectiva, sí podrían ser de prisión domiciliaria con un grillete electrónico para cerciorarse de que no se aleja de su vivienda. ¿Qué puede implicar esto políticamente? Bueno, habría que decir que hay, digamos, dos tipos de posibles consecuencias, algunas favorables a su carrera política y otras más bien desfavorables. En términos de cómo esto la puede favorecer, primero, su base electoral probablemente sí crea que ha sido víctima de una conspiración judicial con fines políticos. Pero más aún, hay rivales políticos de Le Pen, como Jean-Luc Mélenchon, dirigente de izquierda radical francesa, que sin embargo ha dicho que él cree que el pueblo es el que debe decidir quién puede o no ser presidente de Francia, no los tribunales. Y esta es una apreciación general con la que yo personalmente tiendo a coincidir. Digo, no afirmo que no haya circunstancia bajo la cual una inhabilitación política no pueda ser legítima. Pero cuando estás hablando de la candidata que encabeza claramente las encuestas de intención de voto, y un cargo en donde la responsabilidad no fue fundamentalmente suya, o en todo caso no exclusivamente suya, que se le haya inhabilitado para participar en las siguientes elecciones es complicado. Ahora, ha apelado, y de su conducta frente a la apelación va a depender un poco lo que ocurra a partir de ahora. Porque si ella mantiene en principio la intención de postular hasta conocer el fallo en la instancia de apelación, eso puede representar el problema de que el fallo puede no darse,
aunque debería, por lo que acabo de explicar, pero podría no darse antes de 2027, es decir, antes de que se realicen las elecciones, y ella tendría que decidir a última hora un candidato alternativo, pero incluso si renunciara ahora y nombrara al que muchos consideran el candidato más probable, el jefe de su partido nombrado por ella, Bardella, algunos lo pronuncian Bardella, no sé cuál es la pronunciación correcta, eso también puede generar problemas. Según las encuestas, él también tiene una intención de voto alta en la eventualidad de que ella no participe. Ella tiene una de 37%. La encuesta se dio a conocer solo un par de días antes de conocerse el fallo judicial. Él tiene una intención de voto de 34%. Pero recuerden que ella lo nombra por una razón obvia. Teniendo solo 29 años y poca experiencia política, bueno, que tanta puede tener a los 29 años, Bardella era el delfín, pero delfín después de que ella llegara a la presidencia. Todo el mundo asumía que en caso de llegar a la presidencia Marine Le Pen, Bardella iba a ser su primer ministro, pero no que la iba a reemplazar como candidato a la presidencia alguien con tan poca edad y experiencia, y además que no es particularmente buen polemista. Ya ha tenido algún debate y no le ha ido particularmente bien. Entonces no queda claro que él sea un candidato que pueda reemplazarla con probabilidades de éxito. La otra cuestión es que probablemente combatir esta sentencia con un discurso que pone el énfasis en la presunta politización de las cortes y en general de las instituciones republicanas en contra de su partido y de su propia carrera política. Si usa ese discurso, ese es el tipo de discurso que va a persuadir sin ninguna duda a la mayoría de su electorado, su base firme, ¿no? Tiene una base ya de cuando menos un 30% del electorado, pero el tema con los Le Pen, porque solo miembros de esa familia han sido candidatos a la presidencia por el Frente Nacional fundado por su padre, luego rebautizado por la hija como Agrupación Nacional, y el problema de los Le Pen ya es conocido desde principios de siglo. Pueden llegar a una segunda vuelta, lo han hecho 3 veces consecutivas, o 3 veces en total en este siglo, eh, pero no han ganado ninguna de las 3 veces. Por eso es que Marine Le Pen había llevado a cabo una estrategia de desdemonización de su agrupación política, que para decirlo con toda claridad tiene en sus orígenes simpatías fascistas, por parte del padre, que negaba, por ejemplo, las cámaras de gas en los campos de concentración nazis, ¿no? Entonces ella ha tenido una campaña, ha librado una campaña de desdemonización de la imagen de su partido, porque con ese pasado podía pasar a segunda vuelta, tenía una base electoral sólida, pero no suficientemente grande para ganar en segunda vuelta. Si ahora el énfasis de su discurso va a ser nuevamente un discurso anti-establishment, centrado en acusar a las cortes de politización en su contra, probablemente eso refuerce su base, pero no necesariamente le ayuda a ganar votos moderados. En cuanto a las afirmaciones del congresista Bustamante, él no dijo, en honor a la verdad, que las mujeres fueran menos capaces por razones biológicas que los hombres de desarrollarse con éxito en carreras de ciencia. Lo que dijo, y no explicó, habría que añadir, aunque lo puso en condicional, es que por razones biológicas, aparentemente, fue una de las palabras que usó para poco matizar la afirmación, aparentemente por razones biológicas las mujeres serían menos proclives a estudiar carreras de ciencia, porque ellas se sienten menos inclinadas a hacerlo, no porque no sean capaces de hacerlo necesariamente, aunque otras cosas que dijo podrían ir en esa dirección. En cualquier caso, que las mujeres tengan en general menor aptitud para la ciencia y menor inclinación es cuando menos discutible, sino totalmente falso. Por ejemplo, en 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que agrupa además de un número pequeño de países que no son desarrollados,
a todos los países desarrollados. Bueno, la OCDE, un estudio de 2015 para 64 países, no solo miembros de la OCDE, pero estaban todos los miembros de esa entidad, encuentra lo siguiente en cuanto a desempeño escolar en los 64 países. Primero, en todos ellos, sin excepción, las niñas tenían mejor comprensión lectora que los niños a nivel escolar. Y eso es importante porque entender lo que lees es la base para la adquisición de nuevos conocimientos. Tener aptitud para la lectura te ayuda a aprender otras cosas, además de a leer bien. Entonces, las niñas tienen mejor desempeño en comprensión lectora. El desempeño en ciencias, ¿no? Justamente el tema sobre el que pone el énfasis el congresista Bustamante, el desempeño en ciencias era similar, ¿no? Y había una ligera ventaja en favor de los niños en el desempeño en matemáticas, pero la brecha tendía a reducirse con el paso del tiempo. Este buen desempeño de las niñas a nivel escolar en los 60 y tantos países estudiados, incluyendo todos los de la OCDE, se reflejaba solo entre los países de la OCDE, que son la mayoría de los países del estudio anterior, en un mejor desempeño de las mujeres a nivel ya de educación universitaria. Primero, en los países desarrollados las mujeres pasaron de ser 46% de los estudiantes universitarios en 1985 a ser el 56% de los estudiantes universitarios en 2015. De 46% en el 85 a 56% en 2015. No solo hay más mujeres que hombres en las universidades, sino que las mujeres tienen mayor probabilidad de graduarse en la carrera que estudian que los hombres, y en promedio las mujeres obtienen mejores calificaciones que los hombres. Si hay más mujeres que hombres en las universidades, comprenderán que es inverosímil, porque uno podría decir, bueno, pero están más en carreras de humanidades o ciencias sociales que de ciencias naturales. Incluso bajo el supuesto de que eso fuera cierto, y no parece serlo, no tengo el dato preciso, pero ahora voy a dar un dato conexo. Es difícil creer que, como dice el congresista Bustamante, las mujeres a nivel internacional representen solo entre 3 y 5% de quienes se desempeñan en profesiones de ciencias naturales, si son mayoría en las universidades, ¿no? Pero en todo caso, no solo no es cierto que sean una proporción tan pequeña, sino que ya hay ciencias naturales en donde son mayoría las mujeres, ¿no? Por ejemplo, a fines del siglo XIX, menos del 5% de los médicos en Estados Unidos eran mujeres. En 2017, en cambio, por primera vez fueron admitidas más mujeres que hombres en las escuelas de medicina. O sea, en poco más de un siglo, las mujeres pasaron de ser menos del 5% de los médicos a ser más de la mitad. Porque si en 2017 ingresaron más mujeres que médicos, que hombres a la profesión de medicina, ya se deben estar graduando o están a puertas de graduarse, y como dije, las mujeres se gradúan en mayor proporción y tienen mejores calificaciones. Entonces, uno ya no puede afirmar que las mujeres estaban subrepresentadas en las carreras de ciencias naturales por predisposiciones innatas o biológicas de las mujeres, porque tú no puedes explicar una variable que cambia en el tiempo, como la proporción de mujeres que estudian medicina, la proporción de mujeres dentro del total de estudiantes de medicina, con una variable que no ha cambiado en siglos, como las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Si lo que hace que las mujeres sean menos proclives a estudiar carreras como medicina es la biología, ¿cómo explicar que hayan pasado de ser menos del 5% los médicos a ser una proporción que podría dentro de un par de años ser más de la mitad de los egresados de medicina? Claramente tú no puedes decir que si la mujer está condicionada por la biología para no estudiar ese tipo de carreras, eso explique que haya aumentado sideralmente la proporción de mujeres estudiando ese tipo de carreras.
Eh, Además, habría que decir que la razón, por ende, por la que las mujeres están subrepresentadas ya no solo en carreras de medicina, en la medida en que eso siga siendo cierto, sino en general en cargos gerenciales, es algún tipo de discriminación. En 2021, el Foro Económico Mundial, en una investigación para 156 países, decía que, cito, las mujeres ocupan solo el 27% de los cargos gerenciales. Pero hay suficiente evidencia para creer que eso no deriva del hecho de que las mujeres estén menos calificadas para cargos gerenciales que los hombres. En primer lugar, un reporte del Banco Mundial del año... El reporte fue dado a conocer, si mal no recuerdo, en 2018, y el reporte del Banco Mundial o de investigadores del Banco Mundial decía que en el 88% de los 189, de las 189 economías estudiadas, hablaba de economías, no de países, porque para muchos Taiwán no sería un país reconocido internacionalmente, lo reconocen muy pocos países, sino una economía. Entonces, para no entrar en discusiones sobre si eran estados o no, en 189 economías estudiadas, en el 88% de los casos había cuando menos una norma de rango legal o constitucional que restringía las oportunidades laborales de las mujeres. La investigación de miembros del Banco Mundial concluía, por ejemplo, que en 104 economías aún impiden a las mujeres trabajar en ciertos oficios simplemente por ser mujeres. Habría que añadir que esto era común en casi todo el mundo hasta mediados del siglo XX, incluyendo países desarrollados. Entonces, todavía hay discriminación contra las mujeres que ayuda a explicar por qué, aún teniendo una participación creciente en distintas profesiones, no solo las de ciencias naturales, son solo 27% de los gerentes. Simplemente si están restringidas sus oportunidades laborales, hay ámbitos de actividad laboral dentro de los cuales no pueden hacer carrera que las lleve al puesto de gerente. Pero también está como segunda razón para explicar que no tengan mayor representación en esos puestos, una forma más sutil de discriminación, y es el hecho de que además de trabajar en el mercado laboral, las mujeres hacen casi todo, o buena, la mayor parte, del trabajo de cuidado de la familia, ¿no? Lo que habitualmente se da en llamar trabajo doméstico. Y eso a su vez explica que estén subrepresentadas en cargos gerenciales. Según la única mujer premio Nobel de Economía hasta ahora, según recuerdo, Claudia Goldin, teniendo oportunidad de competir para cargos ejecutivos, algunas mujeres deciden no competir porque eso puede entrar en conflicto, las demandas de un cargo ejecutivo, con la labor de cuidado de la familia. O en su defecto, simplemente pierden la oportunidad de competir por cargos ejecutivos, o bien porque debido al cuidado de la familia dejan de manera temporal el mercado de trabajo y entonces se rezagan en cuanto a méritos para ascender, o bien trabajan solo a tiempo parcial. Y en muchos casos eso te excluye automáticamente de cualquier posibilidad de postular a cargos jerárquicos a nivel corporativo. Eh, Termino con esto. La prueba más palpable de que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres se explica por el hecho de que las mujeres a veces, digamos, se retiran temporalmente del mercado laboral o se retiran parcialmente, trabajan solo a tiempo parcial, es lo que hace que ganen menos, es que también hay una brecha de ingresos, ya no entre hombres y mujeres, sino dentro de las propias mujeres, en favor de las mujeres que decidieron no tener hijos. O sea, eso prueba, en mi opinión, o en todo caso es evidencia en favor del argumento, de que la razón por la cual las mujeres en promedio ganan menos que los hombres tiene que ver, por un lado, con la discriminación, como dijimos, pero por otro lado, con el hecho de que en aras de dedicarse al cuidado de la familia, las mujeres o dejan de postular a cargos ejecutivos o simplemente pierden la oportunidad de hacerlo. Porque las mujeres que no tienen hijos tienen mayor probabilidad de hacer eso,
postular a cargos ejecutivos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.